Hoy vengo a compartir con ustedes un relato sobre la devastadora tormenta que ha azotado Polonia, dejando a su paso un rastro de destrucción y desolación. Este evento nos hace reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la fuerza de la naturaleza, así como nuestra necesidad de apoyo mutuo y fe en tiempos difíciles. Si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. La vida humana está marcada por una serie de desafíos y tribulaciones que ponen a prueba nuestra resistencia, fortaleza y, sobre todo, nuestra fe. En momentos de desesperación, incertidumbre y dolor, la confianza en Dios se erige como un ancla firme que nos sostiene. La Biblia, como fuente de sabiduría y guía espiritual, está llena de relatos y enseñanzas que subrayan la importancia de confiar en Dios, especialmente en los tiempos más oscuros. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, las Escrituras nos brindan ejemplos profundos de individuos que, enfrentando adversidades inimaginables, mantuvieron una fe inquebrantable en Dios. Estos relatos no solo nos inspiran, sino que también nos ofrecen una hoja de ruta para navegar nuestras propias pruebas y tribulaciones. Confiar en Dios no es simplemente una declaración verbal de fe, es una profunda convicción que se refleja en nuestras acciones y decisiones diarias. Esta confianza implica reconocer la soberanía de Dios, su amor inmutable y su propósito divino para nuestras vidas. Es aceptar que, aunque no siempre comprendamos sus caminos, Él siempre tiene nuestro bienestar en mente. Proverbios 3, 5-6 nos aconseja: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este versículo encapsula la esencia de la confianza en Dios, invitándonos a dejar de lado nuestras propias limitaciones y buscar su guía en todas nuestras decisiones. La Biblia está repleta de ejemplos de hombres y mujeres que demostraron una fe inquebrantable en Dios, incluso cuando enfrentaron circunstancias extremadamente difíciles. La historia de Daniel y sus amigos en el horno de fuego es un testimonio poderoso de esta confianza. En Daniel 3, Sadrac, Mesac y Abed-Negó se negaron a adorar una estatua de oro, sabiendo que esto los pondría en peligro mortal. Sin embargo, su fe en Dios los llevó a declarar: «He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado». Daniel 3:17. Esta declaración de fe nos enseña que, independientemente del resultado, debemos mantener nuestra fe firme. Otro ejemplo es el del profeta Jeremías, quien, en medio de la desesperación y el desánimo del pueblo de Israel, transmitió las palabras de Dios: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Este versículo nos recuerda que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y que sus intenciones son siempre para nuestro bien, incluso cuando no comprendemos sus caminos. La fe en Dios también nos ofrece una perspectiva eterna que trasciende las circunstancias temporales de esta vida. En 2 Corintios 4, 16-18, Pablo escribe: «Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas». Este pasaje nos invita a mantener nuestra vista en las promesas eternas de Dios, lo que nos permite enfrentar los desafíos de la vida con esperanza y confianza. El libro de Apocalipsis nos ofrece una visión de la victoria final de Dios sobre el mal y el establecimiento de su reino eterno. En Apocalipsis 21:4 se nos promete: «Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron». Esta promesa nos da esperanza y nos motiva a perseverar en nuestra fe, sabiendo que Dios cumplirá todas sus promesas y que un futuro sin dolor ni sufrimiento nos espera. Confiar en Dios en los últimos momentos de nuestras vidas es quizás la prueba más grande de nuestra fe.
Jesús, nuestro Salvador, nos dio el ejemplo supremo de confianza en Dios en sus últimos momentos en la cruz. En Lucas 23:46, sus últimas palabras fueron: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta declaración de fe total en Dios, incluso en el momento de su muerte, nos muestra que la confianza en Dios debe ser completa y absoluta. La confianza en Dios no significa que no enfrentaremos dificultades o que siempre entenderemos el propósito de nuestros sufrimientos. Sin embargo, podemos estar seguros de que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Isaías 41:10 nos dice: No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa divina nos asegura que no estamos solos y que Dios nos sostiene y nos da fuerzas en los momentos más difíciles. La Biblia también nos enseña que podemos encontrar paz y fortaleza al confiar en Dios. En Filipenses 4:6-7 se nos aconseja: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Al llevar nuestras preocupaciones a Dios en oración y confiar en su providencia, podemos experimentar una paz que trasciende las circunstancias. Finalmente, esperar en el tiempo perfecto de Dios es una prueba de nuestra fe y una oportunidad para crecer en nuestra relación con Él. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esperar en Dios no es fácil, pero es una expresión de nuestra confianza en su plan perfecto. La fe y la confianza en Dios son fundamentales para navegar las pruebas y tribulaciones de la vida. A través de las Escrituras, encontramos numerosos ejemplos de personas que enfrentaron adversidades con una confianza inquebrantable en Dios. Estos relatos nos inspiran a hacer lo mismo, recordándonos que, aunque enfrentemos dificultades, Dios está con nosotros, guiándonos y protegiéndonos. Al confiar en sus promesas y buscar su guía, podemos encontrar fortaleza, consuelo y esperanza en los momentos más difíciles. La tormenta que barrió Polonia fue de una magnitud impresionante, con ráfagas de viento que alcanzaron los 185 kilómetros por hora. Este poderoso fenómeno meteorológico llegó de repente, tomando a todos por sorpresa y causando un caos indescriptible tanto en las grandes ciudades como en las áreas rurales. La fuerza del viento era tal que incluso desplazarse se convirtió en una tarea ardua para los polacos, quienes luchaban por mantener el equilibrio en medio de la tempestad. El cielo, que inicialmente se mostraba de un gris oscuro, se transformó en un escenario aterrador con relámpagos que iluminaban la penumbra y truenos que resonaban como tambores de guerra. Las nubes se arremolinaban como una cortina espesa de lluvia, dando la impresión de que el cielo mismo se estaba desplomando sobre la tierra. El viento implacable balanceaba todo a su paso, desde plantas hasta hojas secas, y hacía volar pequeños objetos por los aires, añadiendo al caos generalizado. Como si los vientos y la lluvia intensa no fueran suficientes, la tormenta trajo consigo granizos del tamaño de pelotas de tenis. Estos caían del cielo como piedras encendidas, golpeando con fuerza cada superficie, rompiendo ventanas y causando daños significativos en techos y vehículos. El sonido del granizo golpeando el suelo y los edificios era ensordecedor, como pequeños terremotos que sacudían todo a su alrededor. La destrucción causada por la tormenta fue vasta y profunda. Las infraestructuras públicas y privadas no pudieron resistir la furia de los elementos, las ventanas de vidrio se rompieron, los techos fueron dañados o destruidos, y los jardines y árboles frutales resultaron gravemente afectados. Los campos agrícolas, fundamentales para la economía local, quedaron aplastados, y los agricultores enfrentan ahora el riesgo de pérdidas económicas significativas. Las inundaciones fueron otra consecuencia devastadora de la tormenta. Las lluvias intensas hicieron que los ríos y arroyos se desbordaran, arrasando todo a su paso. Las casas junto a los ríos, los campos y las aldeas se convirtieron en zonas de desastre, con el agua llevándose todo a su paso.
Las carreteras se volvieron intransitables, el tráfico se paralizó y el acceso a las áreas inundadas se volvió extremadamente difícil. Esta situación exacerbó aún más el desastre, impidiendo el rescate y la ayuda rápida a los afectados. El impacto de esta tormenta en la comunidad polaca ha sido inmenso, no solo en términos económicos y físicos, sino también en términos psicológicos y sociales. La destrucción de viviendas, la devastación de infraestructuras y la pérdida de cultivos han dejado a muchas personas sin hogar, sin medios de sustento y con una profunda sensación de pérdida y desesperanza. Las repercusiones psicológicas son duraderas, el miedo y la ansiedad generados por la tormenta, junto con la incertidumbre sobre el futuro, han afectado gravemente la moral de la comunidad. La necesidad de apoyo emocional y psicológico es tan urgente como la necesidad de reconstrucción física. En estos tiempos de crisis, la solidaridad y el apoyo mutuo se vuelven esenciales para superar las dificultades. Frente a esta catástrofe, es natural que nos preguntemos si estos eventos son una señal divina, un llamado a la reflexión y al cambio. Independientemente de las interpretaciones que se le puedan dar, es fundamental encontrar consuelo y fuerza en nuestra fe. En momentos como estos, debemos unirnos en oración, pidiendo a Dios que nos otorgue la fortaleza necesaria para enfrentar los desafíos y la protección para todos los afectados. Rezamos por Polonia, pidiendo a Dios que les dé fuerza a las personas afectadas por la tormenta y la inundación, para que puedan tener la protección y el consuelo de su corazón misericordioso. Por favor, daos fe y paciencia para enfrentar los desafíos, junto con la fortaleza y solidaridad de la comunidad. Amén. La inundación no terminó ahí. Un río en la capital, Varsovia, de repente se volvió rojo como la sangre, sorprendiendo tanto a los habitantes como a las autoridades. El color carmesí del agua se extendió por kilómetros y su apariencia aterradora desconcertaba a todos. A pesar de los esfuerzos por encontrar una explicación, nadie pudo dar una respuesta clara. Surgieron muchas teorías y conjeturas, desde la contaminación industrial hasta fenómenos naturales, pero ninguna parecía explicar completamente el extraño suceso. Algunos temían que fuera una señal de un desastre inminente, mientras que otros pensaban que era una advertencia sobre la degradación del medio ambiente. Sin importar la interpretación, el río rojo como la sangre fue un recordatorio inquietante de la vulnerabilidad de la naturaleza y los misterios que aún no comprendemos. Curiosamente, se reportaron sucesos similares en Rusia a lo largo del río Dvina, donde el agua también se volvió roja, contrastando fuertemente con la nieve blanca de los alrededores. Al igual que en Varsovia, nadie pudo explicar por qué ocurrió esto. Surgieron muchas teorías y especulaciones entre los habitantes. Algunos pensaban que se debía a contaminantes industriales o a un derrame químico, mientras que otros creían que era debido a la pintura de fábricas cercanas. Sin embargo, al igual que en Varsovia, estas explicaciones no lograron dar una respuesta clara. A medida que los rumores sobre el misterioso evento se esparcían, surgieron interpretaciones más sombrías. Algunos veían los ríos rojos como señales ominosas, prediciendo la llegada del juicio divino o incluso el comienzo de los últimos tiempos. En el libro de Apocalipsis hay un versículo que menciona 7 desastres que marcarán el fin de los tiempos, siendo el tercero cuando el tercer ángel derrame su copa y los ríos y manantiales se conviertan en sangre. Versículo 4. Esta plaga destruirá los peces de agua dulce, afectando gravemente el suministro de alimentos para millones de personas. La extraña similitud de los ríos rojos con esta profecía bíblica en el libro de Apocalipsis añadió una capa adicional de misterio y preocupación a la situación. Apocalipsis nos habla del tercer desastre en una serie de 7 plagas, prediciendo que las aguas se convertirán en sangre como un castigo divino. Esta profecía resuena profundamente en los corazones de aquellos que observan los eventos actuales, donde ríos y cuerpos de agua en diversas partes del mundo han adoptado un color rojo. Esta coincidencia entre la antigua profecía y los fenómenos contemporáneos no solo despierta curiosidad, sino también miedo e incertidumbre, intensificando debates entre científicos y líderes religiosos, mientras unos buscan respuestas en la ciencia y otros en la fe. Realizando pruebas y análisis para determinar si se trata de algas rojas, contaminación o algún otro factor ambiental,
Otros ven en estos eventos una clara advertencia divina, una manifestación de la ira de Dios. El fenómeno de los ríos rojos no solo tiene implicaciones religiosas y científicas, sino que también plantea reflexiones profundas sobre la fragilidad y vulnerabilidad de la vida humana. Nos recuerda que, a pesar de nuestros avances tecnológicos y científicos, seguimos siendo parte de un ecosistema delicado y misterioso. Esta interconexión con la naturaleza subraya la necesidad de cuidar y respetar nuestro entorno, evitando acciones que puedan desencadenar desequilibrios y catástrofes. La conversión de las aguas en sangre, como se menciona en Apocalipsis, simboliza la magnitud de la justicia divina y el llamado urgente a la humanidad para volver sus ojos hacia el Creador. Desde una perspectiva religiosa, muchos ven en estos eventos una señal clara de la inminente segunda venida de Cristo. Las Escrituras están llenas de profecías que mencionan desastres naturales como preludio de su regreso. Mateo, capítulo 24, versículos del 6 al 8 dice, «Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores». Estos versículos reflejan los tiempos tumultuosos en los que vivimos, donde los conflictos, las pandemias y los desastres naturales parecen ser cada vez más frecuentes. Para los creyentes, estos signos no son solo coincidencias, sino parte del plan divino que anuncia el retorno de Jesús. La resurrección de Jesucristo ofrece esperanza y fuerza para enfrentar las pruebas de la vida. Su triunfo sobre la muerte asegura a los creyentes que tras esta vida hay una promesa de reunión con seres queridos y una vida eterna en la presencia de Dios. Este evento central en la fe cristiana motiva a los fieles a cumplir con los mandamientos y vivir de acuerdo a los principios divinos, sabiendo que su sacrificio permite el perdón de pecados y la purificación de la humanidad. La resurrección no solo es un evento histórico, sino una promesa viva que inspira a los cristianos a perseverar y mantener la fe, incluso en tiempos de gran adversidad. La expiación y el sacrificio de Jesucristo son fundamentales para la redención de la humanidad. Su sacrificio en la cruz es visto como el acto supremo de amor de Dios hacia sus hijos, permitiendo el perdón y la oportunidad de una vida nueva y purificada. Esta creencia infunde en los cristianos una profunda gratitud y un sentido de responsabilidad para vivir vidas que honren ese sacrificio. Romanos 5:8 dice, «Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros». Este versículo resalta la magnitud del amor de Dios y el valor del sacrificio de Cristo, recordando a los creyentes la importancia de vivir en rectitud y obediencia. Te quiero recordar que, si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. Jesús, como Salvador, traerá juicio y redención. En el juicio final, se separará a los justos de los injustos, recompensando a los que han seguido sus enseñanzas con la vida eterna. Esta expectativa de salvación motiva a los creyentes a vivir conforme a las enseñanzas de Cristo, buscando siempre la justicia, la compasión y la fe en su caminar diario. Apocalipsis, capítulo 22, versículos del 12 al 13 dice, «He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último». Este pasaje refuerza la urgencia de estar preparados para el retorno de Cristo, viviendo vidas que reflejen sus valores y enseñanzas. En la creencia de que Dios ha regresado en la carne como Dios Todopoderoso, muchos ven una continuación de la obra de juicio y purificación. Este regreso es visto como una última oportunidad para la humanidad de encontrar la verdadera salvación y entrar en el reino de Dios. Se llama a todos a escuchar y seguir este llamado, reconociendo el amor de Dios como la fuerza motriz detrás de su plan de salvación. Hebreos, capítulo 9, versículo 28 dice, «Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan».
Este versículo refuerza la promesa de la segunda venida de Cristo y la esperanza de salvación para aquellos que se mantienen fieles. Paralelismos entre profecías y eventos actuales aumentan la ansiedad y el debate. La gente busca en las Escrituras similitudes que les ayuden a entender y enfrentar los desafíos presentes. Este contexto de incertidumbre fortalece la fe de algunos y motiva a otros a investigar más profundamente, tanto en la ciencia como en la religión. La observación de estos fenómenos y su correlación con las profecías bíblicas se convierte en un punto de reflexión y preparación para lo que muchos creen que es el cumplimiento de los tiempos finales. La solidaridad y el apoyo comunitario se hacen evidentes en tiempos de adversidad. Las comunidades afectadas por eventos naturales, como los ríos rojos, muestran resiliencia y compasión, ayudándose mutuamente a superar las dificultades. Este espíritu de colaboración es una manifestación tangible de los principios cristianos de amor y servicio al prójimo. Gálatas, capítulo 6, versículo 2 dice: «Llevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo». Este versículo nos recuerda la importancia de apoyarnos mutuamente y vivir en comunión, especialmente en tiempos difíciles. La promesa de la resurrección y la reunión con seres queridos ofrece consuelo y esperanza para los creyentes. La resurrección de Cristo no solo es un evento histórico, sino una garantía de que la muerte no es el final. Juan, capítulo 11, versículo 25 dice: «Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente». ¿Crees esto? Este pasaje enfatiza la promesa de vida eterna para aquellos que creen en Jesús, ofreciendo consuelo en momentos de pérdida y motivación para vivir en rectitud. La importancia del amor divino es el hilo conductor en todas estas reflexiones. El plan de salvación de Dios, desde las profecías hasta el sacrificio de Cristo, está basado en su amor por la humanidad. Juan, capítulo 3, versículo 16 dice: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna». Este versículo es quizás uno de los más conocidos y refleja el corazón del Evangelio, el amor inmenso y sacrificial de Dios por sus hijos. La resurrección promete reuniones familiares y consuela en momentos de separación. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 16 al 17 leemos: «Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor». Esta promesa de reunión eterna con seres queridos y con el Señor mismo es una fuente de gran consuelo y esperanza para los creyentes, especialmente en tiempos de pérdida y dolor. La segunda venida de Cristo y las señales que la anuncian son un tema de gran importancia y relevancia para los cristianos. Los eventos actuales que parecen reflejar las profecías bíblicas intensifican la expectativa y la preparación. Mateo, capítulo 24, versículo 44 nos exhorta: «Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis». Este llamado a la preparación es un recordatorio constante de la necesidad de vivir cada día con la expectativa del regreso de Cristo, manteniendo una vida de fe, obediencia y amor. El papel de Dios Todopoderoso en la salvación actual es fundamental. Muchos creen que Dios ha regresado en la carne para continuar la obra de juicio y purificación, llamando a la verdadera salvación y entrada en su reino. Esta creencia refuerza la urgencia de arrepentirse y buscar la voluntad de Dios en todos los aspectos de la vida. Apocalipsis, capítulo 21, versículos del 3 al 4 nos da una visión consoladora de la promesa de Dios. El libro de Proverbios también nos ofrece sabiduría sobre cómo confiar en Dios en todas las situaciones de la vida. En Proverbios 3, 5-6 leemos: «Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Este versículo nos exhorta a depender completamente de Dios y no en nuestra propia comprensión limitada, asegurándonos que al hacerlo, Él guiará nuestros pasos.
La promesa de un futuro esperanzador y sin sufrimiento, donde Dios mora con su pueblo, es el destino final y la esperanza suprema de todos los creyentes. En los momentos más oscuros y difíciles de la vida, cuando parece que todo se desmorona a nuestro alrededor, es cuando más necesitamos confiar en Dios. La fe en el Señor se convierte en nuestra ancla, nuestra roca firme y nuestro refugio seguro. En la Biblia encontramos múltiples ejemplos de personas que, enfrentando adversidades inimaginables, decidieron confiar en Dios y fueron recompensadas por su fe. Uno de los pasajes más conmovedores y poderosos sobre la confianza en Dios lo encontramos en el Salmo 23. Este salmo, escrito por el rey David, comienza diciendo: «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Esta declaración de confianza absoluta en Dios nos recuerda que, independientemente de las circunstancias, Dios proveerá todo lo que necesitamos. David continúa diciendo: «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento». Aquí vemos una promesa clara de que incluso en los momentos más oscuros y aterradores, Dios está con nosotros, guiándonos y protegiéndonos. La historia de Job es otro ejemplo impresionante de confianza en Dios en medio de la adversidad. Job era un hombre justo y temeroso de Dios que lo perdió todo, sus hijos, sus posesiones y su salud. A pesar de su sufrimiento, Job nunca perdió su fe en Dios. En Job 13:15, él dice: «Aunque él me matare, en él esperaré, no obstante, defenderé delante de él mis caminos». Esta declaración de fe inquebrantable nos muestra que, incluso cuando todo parece perdido, podemos confiar en que Dios tiene un propósito y un plan para nuestras vidas. Jesucristo, nuestro Salvador, también nos dio un ejemplo supremo de confianza en Dios en sus últimos momentos. En el jardín de Getsemaní, antes de ser arrestado y crucificado, Jesús oró a su Padre Celestial diciendo: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Mateo 26:39. A pesar del miedo y el dolor que enfrentaba, Jesús confió en la voluntad de su Padre, mostrando una obediencia y una fe perfectas. En la cruz, sus últimas palabras fueron: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Lucas 23:46. Incluso en el momento de su muerte, Jesús mostró una confianza total en Dios. La fe en Dios no significa que no enfrentaremos dificultades o que siempre entenderemos el propósito de nuestros sufrimientos. Sin embargo, podemos estar seguros de que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Isaías 41:10 nos dice: «No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Esta promesa divina nos asegura que no estamos solos y que Dios nos sostiene y nos da fuerzas en los momentos más difíciles. La carta a los Romanos también nos ofrece una perspectiva poderosa sobre la confianza en Dios. En Romanos 8:28, Pablo escribe: «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados». Este versículo nos recuerda que Dios puede usar incluso nuestras pruebas y tribulaciones para nuestro bien y para cumplir su propósito en nuestras vidas. Esta promesa nos da esperanza y nos anima a confiar en Dios, sabiendo que Él tiene el control y que su plan es perfecto. Otro ejemplo de confianza en Dios en los últimos momentos lo encontramos en la vida del apóstol Pablo. En su segunda carta a Timoteo, escrita mientras estaba encarcelado y enfrentando la muerte, Pablo expresa su confianza inquebrantable en Dios. En 2 Timoteo 4:7-8, él dice: «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida». A pesar de las dificultades y el sufrimiento que enfrentaba, Pablo mantenía su esperanza y confianza en las promesas de Dios. En tiempos de crisis, es natural sentir miedo y desesperación. Sin embargo, la Biblia nos enseña que podemos encontrar paz y fortaleza al confiar en Dios. Filipenses 4:6-7 nos aconseja:
por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Al llevar nuestras preocupaciones a Dios en oración y confiar en su providencia, podemos experimentar una paz que trasciende las circunstancias. La confianza en Dios también implica esperar en su tiempo perfecto. A menudo, queremos respuestas y soluciones inmediatas, pero Dios nos llama a esperar con paciencia y fe. Isaías 40 horas y 31 minutos dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esperar en Dios no es fácil, pero es una prueba de nuestra fe y una oportunidad para crecer en nuestra relación con Él. En tiempos de angustia, también es importante recordar las palabras de Jesús en Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Jesús nos llama a confiar en Él, incluso cuando enfrentamos incertidumbre y miedo. Su presencia y sus promesas nos brindan consuelo y esperanza en medio de las dificultades. La confianza en Dios es esencial en los momentos más difíciles de nuestras vidas. La Biblia ofrece numerosos ejemplos y enseñanzas que nos guían y fortalecen en la fe, recordándonos que, aunque enfrentemos tribulaciones, Dios está siempre con nosotros. Uno de los pasajes más poderosos sobre la confianza en Dios lo encontramos en Proverbios 3, 5-6, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este versículo nos exhorta a depender completamente de Dios y buscar su guía en todas nuestras decisiones. Al hacerlo, podemos estar seguros de que Él nos dirigirá por el camino correcto. Ejemplos bíblicos de fe en Quebrantable. Daniel y sus amigos en el horno de fuego. En Daniel 3, Sadrac, Mesac y Abed-Nego enfrentaron la muerte por negarse a adorar una estatua de oro. Dijeron al rey Nabucodonosor, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Daniel 3:17. Su fe inquebrantable y su disposición a confiar en Dios, independientemente del resultado, nos enseña a mantener nuestra fe firme incluso en los momentos más peligrosos. La soberanía y el amor de Dios. En Jeremías 29 horas y 11 minutos, Dios nos asegura, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, y podemos confiar en que sus intenciones son siempre para nuestro bien, incluso cuando no comprendemos sus caminos. La perspectiva eterna de la fe. Viviendo con propósito y esperanza, en 2 Corintios 4, 16-18, Pablo escribe, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esta perspectiva eterna nos ayuda a enfrentar los desafíos y sufrimientos de esta vida con una confianza firme en las promesas de Dios. La victoria final de Dios. El libro de Apocalipsis nos da una visión de la victoria final de Dios sobre el mal y el establecimiento de su reino eterno. En Apocalipsis 21:4 se nos promete, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta promesa de un futuro sin dolor ni sufrimiento nos da esperanza y nos motiva a perseverar en nuestra fe, confiando en que Dios cumplirá todas sus promesas. Confiar en Dios en los últimos momentos de nuestras vidas es una expresión de nuestra fe y nuestra esperanza en sus promesas. A través de las Escrituras, encontramos numerosos ejemplos de personas que enfrentaron la adversidad con una confianza inquebrantable en Dios. Sus historias nos inspiran a hacer lo mismo.
Al recordar las palabras de Jesús, las promesas de la Biblia y los ejemplos de fe que encontramos en sus páginas, podemos encontrar fortaleza, consuelo y esperanza en los momentos más difíciles. Si te ha gustado este video y quieres seguir explorando temas que fortalecen tu fe y te acercan más a la verdad divina, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí encontrarás más contenido que te ayudará a entender mejor las profecías bíblicas, la importancia de la segunda venida de Cristo y cómo vivir una vida que honre a Dios cada día. No olvides darle like a este video, compartirlo con tus amigos y familiares y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido que inspire y fortalezca la fe de muchos más. Así que suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje espiritual. Que Dios te bendiga y te guíe siempre. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si eres creyente, una persona de fe, comparte este video con alguien más. Recuerda que, por el oír viene la fe. Gracias por suscribirte, deja tu like. Ahora puedes dejar tu comentario.